Les voy a hacer un enorme spoiler de este video, pues como mencioné en un video anterior, realmente no tenemos una característica definitiva con la que podamos contar para decir, sí, esto es un hongo. Sin embargo, tenemos múltiples consensos científicos que nos permiten entender de una forma general qué pertenece a este grupo y qué no. Pero, para poder comprender todos y cada uno de ellos, tendremos que comenzar con la definición de taxonomía y el reino fungi. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, es decir, busca la clasificación de las cosas de una forma lógica. Este concepto se suele utilizar en la biología para proporcionar una comprensión más amplia de la naturaleza, en vez de tomar en consideración a cada organismo de forma aislada. Así, se le permite a la biología hacer generalizaciones de ciertos grupos de seres vivos y entender relaciones evolutivas entre ellos. Ahora bien, que dos organismos compartan la misma característica no significa que estén necesariamente emparentados de forma directa. Por ejemplo, tanto los murciélagos como las aves tienen alas. Sin embargo, los murciélagos son más cercanos a las ballenas que a las aves. Para entender estas relaciones se diseñan árboles filogenéticos. ¿Recuerdan cuando en la escuela los ponían a hacer árboles genealógicos con sus familiares? Bien, es algo similar. No es tanto como cocodrilo nació de un caimán y un lagarto que se querían mucho, sino más bien como este es señor cocodrilado. Díganle hola, señor cocodrilado. Señor cocodrilado tiene descendencia. Descendencia de señor cocodrilado dejan de tener conexión para reproducirse entre ellos. Cada descendiente de señor cocodrilado va cambiando según los ambientes que eligieron. Descendientes de señor cocodrilado ya no pueden reproducirse entre sí. Descendencia 1 es más parecida a señor cocodrilado, mientras que descendencia 2 cambia su tamaño y su color radicalmente. Señor cocodrilado es el ancestro en común de estas dos especies. Obvio, esta es solo una de las tantas formas en las que se pueden dar este tipo de situaciones, y está simplificada de forma excesiva. De hecho, la formación de especies nuevas depende de una enorme cantidad de factores que no son muy necesarios para la comprensión de este video. A lo que quiero llegar con todo esto es que, dependiendo de los diversos cambios genéticos que sufran las poblaciones, dividimos a los organismos en distintos grupos. Pero hey, ¿no se suponía que este video era sobre hongos? Espérense un toque, ya vamos a llegar ahí. La taxonomía en concreto tiene todas estas categorías, pero quiero que recordemos tres principales: dominio, reino y especie. ¡Ay, los dominios! Siempre que hablo de ellos hay algún comentario en mi canal mencionando lo desinformador que soy. Hay un dominio del que todos estamos de acuerdo en que existe, y este es Eukarya. Los otros dos a veces se clasifican como reinos o dominios dependiendo de a quién le preguntemos. Aunque para fines de este video consideraremos a Archaea y Bacteria o Eubacteria como dominios. Ven, ya arreglé el error del resto de mis videos. ¿Están contentos? En el dominio Eukarya nos encontramos con 5 reinos: Cromista y Protozoa, los antes llamados protistas, Animalia, Plantae, y el grupo de organismos que nos trae a este video, fungi. Así que, respondiendo a la pregunta del título, un hongo es cualquier organismo que por consenso científico se clasifique en el reino fungi. Sin embargo, no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? ¿Qué características generales tienen los organismos fúngicos? ¿Qué parámetros se consideran para decir que un organismo es un hongo? ¿Estos consensos se hacen al azar? ¿Han habido casos de hongos que ya no se consideran como tal? A ver, como los hongos son parte del dominio Eukarya, poseen células eucariotas. Esto quiere decir que las células de los hongos tienen un núcleo definido que contiene su información genética, además de poseer dentro un montón de estructuras que tienen varias funciones llamadas organelas. Por otro lado, los hongos carecen de cloroplastos y clorofila, que de forma muy resumida son maquinaria esencial para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Este es un proceso el cual llevan a cabo diversos organismos para producir su propio alimento, y el ejemplo más común de esta capacidad son las plantas. Esto quiere decir que los hongos necesitan alimentarse de materia orgánica en el ambiente para poder sobrevivir. De hecho, hace muchos años eran llamados las plantas no fotosintéticas. Hoy en día sabemos que esa categoría sí que existe, pero que no tiene nada que ver con los hongos. Otra característica muy interesante es que las paredes celulares de los hongos tienen una combinación de quitina y glucanos, que digamos de forma muy informal que son tipos de azúcares, aunque la forma correcta de describirlo es que son polisacáridos. Estos materiales forman una matriz resistente para la protección de las células. Así porque, no les conté, una gran variedad de organismos poseen células con una estructura que las recubre conocida como pared celular. La composición de esta varía dependiendo de cada organismo. Por ejemplo, la de las plantas posee celulosa, otro polisacárido. Por su parte, las células animales no
poseen pared celular y se la juegan con otros recursos a su disposición, como por ejemplo la membrana plasmática. Hablando de la membrana plasmática, en los hongos esta contiene ergosterol en lugar de colesterol. ¿Qué es todo esto? No importa mucho, quedémonos con que la membrana plasmática es como una piel y que el ergosterol o el colesterol ayudan a que no se rompa, no se vuelva ni muy blanda ni muy dura y funcione bien. Esta pequeña diferencia entre colesterol y ergosterol ha permitido desarrollar medicamentos antifúngicos que se centren en el ergosterol de las células fúngicas en vez de ir por el colesterol de nuestras células. Ahora bien, los hongos tienen varias formas en las que se pueden presentar. Tienen la posibilidad de crecer como hifas, que son filamentos que se extienden desde las puntas y se ramifican, formando lo que conocemos como micelio. Esta estrategia les permite explorar entornos de forma eficiente. Y ya que estamos hablando de hifas y micelio, voy a introducir dos conceptos relativamente avanzados aquí: necromasa y Spitzenkorper. La necromasa es el 80% de las células del hongo. A medida que el micelio crece, algunas partes envejecen, dejan de funcionar o pasan a otra vida. Esas partes que ya no están aquí con nosotros se conocen como necromasa, lo cual es de hecho deducible gracias al nombre. Esta necromasa le otorga ventajas de expansión al hongo, funcionando como tubería para la distribución de nutrientes. De hecho, a los que trabajamos con hongos se nos suele decir que para subcultivar estos organismos tenemos que tomar partes del final del micelio, es decir, las hifas que son más nuevas. Esto se debe a que son las que están metabólicamente activas y no forman parte de la necromasa, son las que van a seguir expandiéndose en busca de nutrientes, lo que permite que multiplicar estos hongos sea más rápido. Por su parte, Spitzenkorper, concepto que viene del alemán y se podría traducir como cuerpo de la punta, es una organela. ¿Recuerdan eso que mencioné de que en las células hay estructuras llamadas organelas y que son como cosillas ahí que hacen cosas? Bueno, Spitzenkorper es una de ellas. También recuerdan que mencioné que los hongos tienen una pared celular. Bueno, para que las hifas puedan crecer, necesitan que esa pared se rompa un poco en la punta y construir pared nueva justo al frente, donde se está alargando. Spitzenkorper es la organela encargada de realizar este trabajo por medio de herramientas químicas que abren la pared celular, conocidas como enzimas, nombre que quiero que recuerden porque hablaremos de ellas pronto, y materiales de construcción para crear membrana y pared celular justo donde el hongo se está alargando. Es decir, que también poseen esos polisacáridos que mencionamos hace unos minutos. Pero hey, no estábamos hablando de las formas en las que crecen los hongos. Ya vamos para allá. Resulta que también algunas especies son unicelulares, por tanto, todo su ser, su organismo, es una única célula, como el caso de las levaduras. Así porque he visto que la gente cree que la levadura o las levaduras son bacterias o que el concepto levadura es una amalgama de bichos ahí rara, pero las levaduras son literalmente hongos, o sea, cuando tiramos la levadura al pan le estamos tirando tal cual hongos. Sin embargo, no es como que los hongos que son unicelulares y que los que producen hifas son filamentosos y ya. Existen especies a las que se les considera dimórficas, lo que significa que pueden alternar entre tener hifas o estar en forma de levaduras. El caso es que dependiendo de las condiciones ambientales, principalmente por temperatura, cambian su forma para adaptarse. Otra cosa de la que necesito que se acuerden es de la nutrición y el metabolismo. Como mencioné, los hongos no pueden hacer fotosíntesis y por tanto son heterótrofos, organismos que requieren de otros para alimentarse. Primero hablemos de los hongos saprófitos o descomponedores, los cuales se alimentan de la materia que ya no tiene vida. Descomponen cosas como hojas secas, maderas, frutas caídas o animales. Todo va a depender del tipo de hongo y su ambiente. Después tenemos a los hongos parásitos, los cuales viven dentro de otros seres vivos y les roban sus nutrientes. Pueden afectar tanto plantas como animales y algunos de ellos causan enfermedades. El caso más conocido es el del hongo Cordyceps. Ophiocordyceps unilateralis es capaz de manipular el comportamiento de sus huéspedes para luego acabar con ellos una vez logra su cometido. También tenemos aquellos hongos que son depredadores. Estos hongos cazan organismos microscópicos, como los gusanos llamados nemátodos. Pueden formar estructuras especializadas que funcionan como trampas para los nemátodos, o nematodos, como quiera que sea que le digan en su país. Cuando atrapan a la presa, la digieren externamente. ¿Y cómo la digieren? Pues de la misma forma en la que lo hacen los hongos saprófitos, utilizando enzimas. Les advertí que se aprendieran ese nombre. Las enzimas son proteínas capaces de muchas cosas, pero a las que normalmente se les
se asocia con la aceleración de reacciones. Lo importante para este video es que participan activamente en reacciones químicas y que son como los jugos gástricos de los hongos, pero que en vez de tenerlos guardaditos en algún lugar, los tiran hacia lo que se quieren comer. Por último, está una estrategia de alimentación que usan los hongos muy interesante y compleja, una simbiosis mutualista. Este concepto de ecología se utiliza para describir aquel tipo de asociación entre seres vivos donde ambos socios se ven beneficiados. Por ejemplo, hay pájaros que se pueden alimentar de los insectos que llevan los rinocerontes, una fuente de alimento bastante accesible, mientras que el rinoceronte se libera de los insectos gracias al pájaro. En el caso de los hongos existen dos principales simbiosis mutualistas, las micorrizas y los líquenes. No, sal de aquí por favor. Las micorrizas son asociaciones que involucran a los hongos y a las raíces de las plantas. El hongo le brinda a la planta agua y minerales y a cambio la planta le da azúcares. Existen 4 tipos de micorrizas, pero lo que nos interesa es que todas cumplen con esa función. Por otro lado, los líquenes son asociaciones entre un hongo y un alga o una bacteria fotosintética, también llamadas cianobacterias. Al hongo se le llama micobionte y al bicho que lo acompaña fotobionte, y pues funciona de forma similar a la micorriza. El micobionte le proporciona protección y nutrientes a las células del fotobionte y este último le da azúcares al hongo. Otro tema curioso es la reproducción de los hongos, la cual se da mayoritariamente por esporas en hongos filamentosos. Las esporas permiten la dispersión y supervivencia bajo condiciones adversas y se dividen en 2 grupos, las meióticas y las mitóticas. Las mitóticas son parte del estado anamorfo, un estado que es importante para colonizar nuevos ambientes. Además, es la fase productora de enzimas y en la que se aprovechan algunos hongos industrialmente. Así porque las enzimas, como les dije, sirven para muchas cosas y algunas de ellas tienen usos en la industria. Por su parte, las meióticas forman parte del estado teleomorfo. Este estado es importante para generar diversidad genética y sirve para la reproducción que no es asexual. Sé que es un video educativo, pero con esta plataforma ya nunca se sabe. En algunos hongos el micelio puede agruparse, compactarse, elevarse y diferenciarse en un cuerpo fructífero productor de esporas meióticas. Esta capacidad está en ciertos grupos de genes y no todos los hongos los tienen. La cuestión es que, como los científicos no suelen tener idea de si un hongo que se toparon en estado anamorfo tiene estado teleomorfo, a veces se han visto casos donde el descubrimiento del estado anamorfo y el estado teleomorfo se reportaron en lugares distintos y con nombres de especie distintos. Y así es como llegamos a casos como el hongo Aspergillus, cuya fase teleomorfa se conoce como Emericella. Creo que no hace falta que diga que esto no tiene ningún tipo de sentido. Aunque ya algunos de estos nombres se dejaron de usar y se empezó a aceptar el nombre del hongo que se haya descubierto primero o el que tenga más sentido en la clasificación taxonómica, todavía hay científicos bien tercos que siguen tomando a estos 2 estados como hongos totalmente distintos. El caso de las levaduras no es tan complejo, estas se dividen y ¡tachán! Nueva levadura apareció. A esto se le conoce como gemación, aunque bueno, algunas hacen fisión binaria y otras forman esporas y... No, sí, la verdad me niego a elaborar, está igual o más confuso que con hongos filamentosos. Pero hey, hablemos un poco de la gemación. Hay una célula madre que tiene como un bulto y este se va separando de poco en poco. La cuestión es que a veces duran un buen rato pegados, al punto de que el bulto produjo otro bulto, y así sucesivamente, por lo que llegamos a tener cosas como estas, donde las levaduras se acomodaron de tal forma que parecen hifas, y a esto se le conoce como pseudohifas. Del tema de la reproducción en hongos no tengo ningún video, y vaya que hace falta, porque lo que expliqué es tan solo una minúscula parte de lo complejo que es. Es más, me disculpo con el público más técnico porque probablemente asumí cosas que no tenía que asumir, por si quieren corregirlo en los comentarios. Y bueno, estas serían las super características de los hongos. ¿No notaron algo extraño? Como que demasiadas excepciones a todo y que no puedo generalizar casi nada. Este problema no es nuevo, se lleva discutiendo desde muchísimos años atrás. Vamos, que hasta en el inicio del video mencioné que no tenemos ninguna característica única que defina a los hongos. Estos consensos diría que no se hicieron al azar, pero mucho tiene que ver el hecho de que Whittaker, aquel que diseñó la primera forma de describir a los reinos, puso a los hongos aparte de los protistas. Claro que podríamos definir a los hongos de una forma sistemática y compleja como aquellos que se dividieron de X antepasado por la pérdida de X característica, pero esto no cumple con las condiciones que rigen una sinapomorfía. ¿Qué es una sinapomorfía?
Bueno, dejemos que mi yo de febrero les explique. Es un rasgo compartido por dos o más grupos derivados de un ancestro en común. Básicamente la idea es encontrar una característica única en los hongos que haya sido heredada por un ancestro en común y la mantengan los miembros de este reino. Es posible que alguno que otro hongo haya perdido la característica, y esto está permitido. El problema es que los patrones de la pérdida de este rasgo complican su uso como sinapomorfía, así que lo mejor sería evitar este caso. Además, es importante aclarar que este rasgo debe de ser exclusivo de los hongos y no estar presente en ningún otro ser vivo. Entonces sí, la definición de hongo está complicada, tanto que antes de que se hicieran pruebas genéticas, muchos organismos que no están relacionados con los hongos se consideraban como tal. Tenemos a los mixomicetos, también llamados mohos mucilaginosos, a los pseudofungi y a los actinomicetos o actinobacterias. Por cuestiones de que no tengo idea de a cuáles reinos pertenecen por el desastre que es la taxonomía, me voy a limitar a decir que tanto los mixomicetos como los pseudohongos son protistas. Los mixomicetos pueden formar esporas y tienen fases que se asemejan a cuerpos fructíferos. Por su parte, los pseudohongos tienen hifas y esporas. Es más, a nivel de agricultura se sigue hablando de ellos como si fuesen hongos. Phytophthora es el más conocido, por mencionar un ejemplo. Los actinomicetos, por su parte, son bacterias. Estas son capaces de generar filamentos y producir esporas, además de ser excelentes productoras de enzimas. El campo de la investigación de hongos es sumamente amplio y lo que cubrí aquí es una parte absurdamente pequeña. Por eso tengo este canal, para seguir expandiendo este mundillo, aunque lo haya dejado abandonado por 4 meses. Un agradecimiento a los miembros del canal, aunque ya les digo que voy a quitar esta opción apenas termine agosto porque está siendo sumamente injusta y porque la mayoría del dinero no me llega a mí sino a YouTube. Entonces pues sí, una disculpa por avisarlo tan tarde, han pasado muchísimas cosas en este tiempo. En fin, espero que disfruten esta temporada de Hongosto, y si quieren ver un video de hongos que juegan a hacer plantas, los invito a ver el que está saliendo en pantalla. Muchísimas gracias por todo, hasta la próxima.